Bien chicos, hoy vamos a hablar sobre la clase número 3. Estamos viendo lo que eran los ángulos, en este caso de los ángulos cuadrantales o terminales. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama sobre los ángulos, pero de referencia, que estos son muy importantes de saber para trabajar con lo que son las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a compartir. ¿Ok? Ok, vámonos. Bien, en este caso sería aquí. Ok, ángulo de referencia. Dice, para un ángulo θ no cuadrantal en posición normal, se define el ángulo de referencia para θ como un ángulo agudo R o ángulo referencia formado por el ángulo final por el lado final del ángulo dado θ y el eje X, es decir, que siempre se va a tomar en base al eje X, el lado más cercano al eje X. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si aquí tengo, aquí vean, aquí está la definición que puse. Vamos a ver un ejemplo, miren, si ustedes tienen un ángulo en lo que es el cuadrante 1, necesito que vean lo que es mi imagen grande acá para que se pueda ver y se pueda ver lo que está ahí. Si ustedes tienen en el cuadrante número 1, lo tienen acá tienen el número 1 de este lado, qué sé yo, es un ángulo entre 0 a 90 grados, tiene que ser menos de 90 grados. El ángulo de referencia, si se encuentra en ese cuadrante, sería de el mismo ángulo. Observen aquí la fórmula, ángulo de referencia, si el ángulo θ va a ser igual al mismo ángulo de referencia, es ese mismo, en el cuadrante número 2. ¿Ok? Vamos al siguiente. Y tenemos el cuadrante número 2. Si un ángulo está en el cuadrante número 2, que es entre 90 y 180 grados, más o menos, ¿qué quiere decir? Observen, el ángulo normal es este, el que está acá. Pero veamos, ¿cuál es el ángulo de referencia el que está más cercano al eje de las X? En este caso, fíjense aquí. ¿Ok? Fíjense aquí. Este es el lado más cercano, en este caso, al eje de las X, porque si me voy por este lado es el mismo ángulo que he hecho, pero el ángulo de referencia siempre es en base al eje X, entonces fíjense, es este ángulo de acá. ¿Ok? ¿Y cómo saco yo ese ángulo de referencia? Bueno, dice que si está en el segundo cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que yo tenga ahí. Y si lo hacemos en radianes va a quedar pi menos el ángulo que tenga en radianes, que obviamente tendría pi, ¿verdad? ¿Ok? Vámonos al siguiente. Si está en el tercer cuadrante, observen bien, tercer cuadrante. ¿Ok? Chequen bien ahí. Tercer cuadrante. Quiere decir que está entre 180 grados y 270 grados. Vean, 180 y 270 en esta parte de acá. ¿Ok? Vean, el ángulo normal es este que está acá, este θ. El θr o ángulo de referencia va a ser el más cercano a R. El más cercano en el eje de las X. En este caso no podría ser este de aquí. Observen que aquí se puede formar otro ángulo. Pero yo no quiero ese ángulo porque es el más lejano, porque hay uno que es más cerca, que es este lado, miren. Aquí. ¿Ok? Y cuando está en el tercer cuadrante, ¿cómo se saca el ángulo de referencia? Bueno, es muy parecido al de cuando está en el segundo cuadrante. ¿Observen bien? Va a ser 180 menos el ángulo que tenga ahí. Y si está en radianes, también va a ser pi menos el ángulo en radianes que va a tener pi. ¿Ok? Vamos a ver este último. Cuando está en el cuarto cuadrante, quiere decir que está entre 270 grados y 360 grados. Casi da una vuelta completa. ¿Ok? Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense aquí. Ok, el ángulo normal es este que está acá. Llega hasta esa parte de ahí. Ok. Llega hasta esa parte de ahí. Está entre 270 y 360. El ángulo más cercano en el eje de las X sería este de aquí, miren, el más cercano en el cuarto cuadrante. Por ende,
Para calcular el ángulo de referencia sería 360 grados menos el ángulo, si está en grados, menos el ángulo en grados. Si está en radianes sería 2pi, porque 2pi es una vuelta completa, menos el ángulo que esté en radianes. ¿Ok? Bueno, más abajo, aquí, permítanme, más abajo tengo aquí unos ejemplos, que son los mismos que hay acá. Ok, aquí está lo mismo, miren, solo que aquí en el libro está explicado, sí, como yo se los escribí, como que fuera en la pizarra. Pero aquí están los ejemplos también. Aquí está la instrucción para que la lean. Y yo la hago directamente sin escribir otra vez las instrucciones. Ok, ejemplo 1. Queremos encontrar un ángulo de referencia en base a este primer ángulo θ, que sería 20 grados. Primero hay que saber en qué ángulo o en qué cuadrante se encuentra el ángulo que nos dan. Si tenemos que acordar cuál es el del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante, entre qué grados está. Bien, fijémonos bien. 20 grados está en el primer cuadrante, porque es menos de 90 y es más de 0 grados. Está en el primer cuadrante. Cuando sepamos en qué cuadrante está, hay que encontrar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia lo vamos a encontrar en base a estas fórmulas que vimos acá, a esto de aquí, de acuerdo en qué cuadrante esté. Este está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia tendría que ser el mismo ángulo, ¿no? Aquí está, observen, mismo ángulo. ¿Ok? Vamos a ver. Permítanme nada más, voy a pausar un momento. Ok, disculpen, solo tuve una pequeña pausa que tenía que hacer, entonces ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver, aquí. Ejercicio B. Si tengo un ángulo de 400 grados, ¿ok? Solo déjenme ver, compartir la pantalla. Aquí está. Si tengo un ángulo de 400 grados, ese ejercicio B. Vamos a ver primero en qué cuadrante está. ¿Ok? Analicemos. Muchos tenían problemas con esto, no sé por qué, pero tienen que acordarse de cómo son los grados y cuántas vueltas tienen que dar para saber. Vamos a hacer un aproximado, no exactamente lo mismo. Vean. Aquí hay 360 grados. Y para llegar a 400 me hace falta todavía más. ¿Cuánto me faltan? 40 grados más. Entonces eso quiere decir que el ángulo está en el primer cuadrante. El ángulo original, vean, el ángulo original es este de azul de aquí. Está en el primer cuadrante. Y como está en el primer cuadrante, nuestro ángulo, nuestra teoría nos dice que tendría que ser igual a ese mismo ángulo, pero no. ¿Qué pasa aquí? Aquí dio una vuelta entera. Y como dio una vuelta entera, ya cuando se dé una vuelta entera hay que utilizar lo que es 360 grados. ¿Ok? Cuando da una vuelta entera. Entonces, para encontrar ese ángulo de referencia que está ahí, porque fíjense que es el ángulo más cercano a X, positivo, en este caso es X de ahí, entonces me va a quedar 400 menos 360. ¿Ok? 400 menos 360. Dándome como el ángulo de referencia 40 grados, que es el que pueden ver acá. 40 grados, ese ángulo de referencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el número C. 7 pi cuartos, este está en radianes. Lo primero que hay que hacer es pasarlo a grados. ¿Cómo lo pasamos a grados? Bueno, lo multiplico por 180 sobre pi. Los pi, los voy a eliminar, pi, y va a quedar 7 por 180 entre 4. Si eso lo hacemos correctamente, el resultado tendría que dar 315 grados. Entonces, con eso ya sabemos en qué cuadrante está. ¿Qué cuadrante está en 315 grados? Bueno, nos vamos y decimos, está en el cuarto. Aquí cometí un error, puse tercer cuadrante, pero es cuarto cuadrante y me disculpan. Porque sí, es más de 270 y está en el cuarto cuadrante, ¿ok? Está en el cuarto cuadrante. Ahí puse tercero, pero me disculpo. Y entonces, como está en el cuarto cuadrante, nos vamos a la fórmula, que es lo que hay que hacer. Miren, cuarto cuadrante sería 360. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. 360 menos el ángulo, ¿verdad? 360 menos el ángulo. Entonces, vamos a ver, 360 menos el ángulo. Y aquí hago lo mismo. 360 menos el ángulo sería 360 menos 315, me da 45 grados. Y si la respuesta la quiero en radianes, porque el ángulo original es en radianes, lo paso a radianes, primeramente acordándome que se tiene que hacer. Ya van a ver, ahí dice
multiplicando por pi sobre 180. El pi se agrega y se multiplica y se divide 45 entre 180. Va a quedar una división que va a quedar 1 sobre 4. Entonces va a quedar pi sobre 4. El siguiente sería solo 3 radianes. Ojo ahí, no dice 3 pi ni nada, pero dije la palabra radianes. Con decir la palabra radianes, ya sabemos que eso es con los radianes, ¿verdad? Es distinto a los grados. 3 radianes, para saber, vamos a pasarlos a grados. Disculpen el manchón ahí, pues sin querer, no tenía cómo borrar. Sería 3 por 180 entre pi. Ojo, el pi ahí tiene que estar indirectamente. No lo vamos a... Si lo hacemos en calculadora sería 3 por 180. 3 por 180. Igual me da esto 540. Lo voy a dividir entre, pongo paréntesis, shift y pi. Cierro paréntesis. Vean. Entre da 171.18. Bueno, 171.88. Aquí me dio 171.97. No sé por qué, creo que usé 3.15. Por eso es. Pero vamos a saber con esos grados en qué cuadrante se encuentra. ¿En qué cuadrante está? Entre 90 y 180. ¿Se fijan? Entonces ese sería en el segundo cuadrante, o sea, este de acá. Y fíjense que más o menos aquí está aproximadamente, no está medido ahí con transportador, pero aquí hay aproximadamente 3 radianes. Y el ángulo de referencia es el que se encuentra, ese por muy pequeño que quede ahí, es el que está ahí, ¿okay? Porque es el más cercano al eje de las X y está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces, con el del segundo cuadrante dice que va a ser igual a 180. Va a ser igual a 180 menos el ángulo, en este caso 171.97 puse yo, entonces va a quedar que ese ángulo de referencia es igual a 8.03. Y entonces, así se realiza esto. Tienen una tarea, que en este caso sería... Quiero verla y la tengo acá. Este es. Dice, bueno, de tarea van a ser los ejercicios 13, 18 y 19, que los tengo aquí en este mismo PDF de abajo. Y de clase, pues van a copiarlo del material que hay en ese video, o sea, lo que está escrito en papel, en la hoja que yo escribí. Y es lo mismo que está subrayado en el libro. Así que si quieren copiar algo más del libro, ustedes lo hacen. Cuando le entienden a lo de la hoja, lo copian ahí. Eso va a ser siempre para el viernes, recuerden. Y estos son los ejercicios. Aquí les puse la palabra rad para que sepan que es radianes. ¿Okay? Y ahí lo pueden hacer ustedes. Son el 13, el 18 y el 19. Por eso termina la clase de hoy. Espero que le puedan entender y cualquier pregunta siempre me la hacen. Muchas gracias.